Bendiciones, collacis e collacios, unha vegada máis aquí na Alderiques, estamos nel Twitch, outro directo que vos ofertamos, e neste caso, güey, un directo per especial, porque como, bueno, si tenéis el bezu de seguirnos, veis que normalmente hacemos una entrevista a un personaje, vamos, de todos los ámbitos de la nuestra sociedad. Pues la semana pasada tuvimos a la ciclista profesional asturiana Alicia González, otro día tuvimos al músico Héctor Braga, tocamos todos los palos, pero, güey, queríamos facelo de un xeito especial. Non vamos a entrevistar a una persona en concreto, a un personaxe de Asturias, sino que vamos a entrevistar a un programa de radio. Como é isto de entrevistar a un programa de radio? Sino que vamos a meternos, como vos anunciamos nas nosas redes, nes corais de un programa de radio que nos presta pola vida, un programa de radio que entamou fai unos meses na Radio Pública Asturiana, na RPA, e allí encuéntrase la xente que nos va a atender, güey, que é el programa Sentir Asturias, un programa que, como vos digo, moi mozo, moi dinámico, e que queremos ver como se fai per dentro e saludar a la xente, que creo que ya la tenemos per aí, a la xente, a todo o equipo de Sentir Asturias, como vos digo, el programa de la RPA. Creo que están per aí los tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, collacios? Estamos ya en Escoraes, del estudio de Sentir Asturias. Ahí tenemos a toda la gente. Bueno, a lo primero, darles más fondos gracias por estar en directo. Son las 8 y 7 minutos. Estamos aquí en directo en el Twitch de Alderiques. Y como digo, güey, un programa un poquitín especial por eso, porque falamos con todos vos. A lo primero, bueno, quería eso, agradeceros que tuvierais en directo en el Twitch de Alderiques, pero ahí tenemos asomando la tiesta Ignacio Galán. Pero quiero que vos presentéis, que nos digáis un poquitín cada uno, porque habrá xente que siga Alderiques que, bueno, sí que conocerá el vuestro programa, pero a mí yo no vos conozco así, conozco les voces, así que pa'lante, a ver, vai diciéndome. Bueno, entamo yo porque soy la presentadora. Sí, copresentadora. Sí, que siempre estáis con esa engarradilla, sí. Presentadora. Bueno, vamos a Arantxa deixar Margolles, presentadora del Pelín Rosa, y yo ya estoy acompañada de cuando me apetece, de Ignacio Galán. Siempre, porque somos copresentadores, que yo lo que no acababa de entender, pero bueno. Sí. Ya está. Pues nada, sí. Aguantar eso. Bueno, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Qué tal? Claro. Nos reunimos todas las mañanas a las 8 de la mañana, más o menos. Hacemos la escaleta, los guiones, David y yo siempre, pues de 8 a 10 de la noche, puede ser. Pero esa hora está abierto aquí, ¿no? Abrimos nosotros. Bueno, yo duermo aquí. Y que vivimos aquí. Claro. Y dice aquí, es verdad. Uy, ¿Qué pasó? Ahora escurecióse agora. ¿Qué es eso, Galán? Agora ya parece que retornáis. Queréis descuéndenos de nos. Lo que nos está prestando mucho a lo primero, tenéis un estudio per guapo, una cocina per guapa tenéis, No, Y pequeñín, no, y porque como somos muy feos nosotros, falla el efecto que es más guapo. O será esto de Alderiques, que tenemos filtros y ponemos filtros para que quede más guapo, ¿no? También es verdad. También es verdad. La verdad es que una golosina este estudio. Yo, las primeras veces que pasé per aquí, per Cuatro Gotes, yo veía este estudio de radio y yo decía, ¿pero estáis haciendo algún programa de radio? Y me decían, no, si hicimoslo así, va, por hacer. Decía, pues esto hay que igualo. Sobre nos les perres. ¿Para qué tal dinero? Pues si vos sobre les perres podemos falar, a ver si podemos hacer un intercambio entre Alderiques y Sentir Asturias, tal. Lo que sí, eso, y es interesante cuando hacéis el programa, queríamos saber un poquillín, falabes, Arantxa, o cualesquier, que digo que esto va a ser, digamos, nunca mejor dicho, por la palabra que define a la nuestra plataforma digital, va a ser un Alderique, ¿no? Pero queremos interesaros un poquillín en saber cómo surgió la idea de este programa de Sentir Asturias. Bueno, pues fue, yo creo que un poco improvisado, un poco por lanzarnos a la aventura, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en Cuatro Gotes somos muy aficionados a la radio, a sentila y también a facela, y teníamos un poco ese come de que no hubiera, ¿verdad?, un magazine, un programa de estos de entretenimiento, lo que solemos llamar magazine, en asturiano, plenamente en asturiano, y que pudiera falar un poco de todo, no únicamente utilizar, que parece que siempre caemos, ¿no?, en ese pecado, no solamente utilizar el asturiano para hablar de Asturias, sino también
non sei, pois para falar de lo que nos pete, como por exemplo, del regalín tan guapo que me fizo Marcos outro día, que foi un poni e cosines asina. Sí, tenéis ahí el pony todo el día que tenéis alimentado y todo eso, ¿no? Y están ellos todos, están el resto de Arantxa todos gafos contra el pony, ¿eh? Ya la competitividad. A ver, no, ya que ese pony, pues supongo que todos los perros de producción van hacia el pony. Para comprar pues la comida, tenerlo atendido todo el Pero día. da alegría. Y ferralo, y porque limpiar todo lo que come. Que es lo peor. y ella nada más que lo quiere para acariciarlo y eso, pero no se ocupa de nada. Ya, ella solo quiere para entretenerse con él, pero no lo cuida nada, ¿no? Son los Nada. usos de ser presentadora. Ya, Sí. co-presentadora. Sí, también os presta eso, que estáis ahí, y esto, Arantxa y Ignacio, estáis ahí con lo de la copresentación, pero con lo guapo que estáis los dos copresentando, ¿no? Está bien eso, ¿eh? ¿O qué? Bueno, yo sí, para mí es muy guapo. Arantxa llegó aquí un día, ¿no? Como realmente nació el programa, quiero hacer algo contigo, Nacio, quiero hacer algo contigo. Igual venía proponiendo otra cosa. Igual sí. Mierda. Bueno, pues al No final lo me va a entendió hacer bien. otra quitamos. cosa, pues acabamos haciendo esto. Pero ella lo que quería era hacer un proyecto y bueno, la verdad que después en realidad, aunque tiene sus cosas Arantxa, no se trabaja tan mal, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, Sí. está encantado, está encantado. No, la verdad es que es muy prestoso, Samuel, porque aquí podemos hacer un pocoñín todo lo que nos dé a la gana y sobre todo generar un formato que lle lo que nosotros echábamos en falta, ¿no? Un formato que ya ves más joven, más mozo, que falara de los temas que nos preocupa a la xente mozo e non tan mozo, ¿no? Esa generación millennial, esa generación millennial. Eso dice ella. Sí, es verdad, que vosotros sois, A ver, para ser Y Asturias, Y que está vieillado, somos gente mozo. claro. Y queríamos hacer una cosina así y yo creo que estaba saliéndonos bien a pesar de todo. Sí, porque yo Sí, quería a ver, el plan, sí, no, que quería que Pues, nos prestaba perdón, también dende Alderiques, porque el programa, te queremos daros la enhorabuena, por eso discurrimos la idea de contactar con vos, porque y un programa muy mozo y queríamos daros la enhorabuena por lo que estáis haciendo, pero sobre todo y un poco lo que nos presta mucho en Alderiques y todas estas secciones que facéis con muchísima xente per célebre e per conocida, pues de historia, faláis de moda, faláis de feminismo, todo eso ¿cómo lo discurristeis dentro de lo que era esa idea de hacer un programa, digamos, mozu? ¿Cómo discurristeis el tema de estas secciones tan guapes y toda esta historia? Fue un poco brainstorming, ¿no? Decir, bueno, pues qué ediciones nos gustaría a nosotros oír, tanto en asturiano como en castellano, como en cualquier idioma, y qué gente nos gustaría a nosotros sentir, ¿no? Y entonces, claro, pues así, bueno, pues evidentemente de los primeros pudieron, yo creo que los terremotos auténticos del programa, que son Pilar Sánchez Vicente y Faustino Zapico, pero yo también queríamos dar voz a xente más mozo, a xente que non tuvo tanta repercusión nos medios, pero que tiene mucho que aportar. Y, por ejemplo, pues yo ahí pues pago mi pecado, ¿no? Porque yo fui la que propuse, por ejemplo, a tener a Yuci Miravalles de Ringo Rango, porque soy básicamente muy follower de ella en Instagram, ¿no? Me gustaba mucho cómo hacía las cosas esta moza y un poco ñen pasó un poco con todo. Ella intenta usar palabras como follower y eso para parecer más moza. Sí, eso es verdad, sí. En vez de seguidores, followers, ¿no? Sí, con rollo La sección mejor del programa es el diván de Galán. Sí, eso, vamos, eso, estamos enamorados del diván de Galán, sí. Y una terapia, y bueno, está muy cotizado salir en el Hay diván unos, de hay Galán. ya, nótase la pila de anuncios que hay. Sí, O sea, cuando está mal diván, yo cuando más anuncios entre... Llegan los patrocinadores a través de esa sección, llega todo. Y una A veces hay maravilla. tantos anuncios que no hay la sección. Sí, eso, colapsa todo, ¿no? De tantos anuncios que hay para el diván de Galán. Claro. Yo voy a contarte aquí, Samuel, un secretín que es que el diván de Galán realmente no lleva una sección para este programa. El diván de Galán un Galán de noche. Galán de noche, Gasta todavía. Galán de noche algún día. Galán de mediodía, galán de merienda. Pero es que el Galán de noche tiene el especial aquel, ¿no? Claro. Claro, sí, que tenían. Maravilloso. Pero ya os digo, y también me prestaba eso, aparte de las secciones, falabes, Arantxa, de una cuestión que también nos trabajamos en Alderiques, digamos, fonderamente, que y el tema de las redes sociales, y no solo redes sociales, sino las posibilidades
en otras plataformas que, como digo, Alderiques llevamos cuánto ya haciendo, lo que lle, el tema de que la xente non tiene que sentirlo esos días a la semana que se emiten na radio tradicional, o sea, entre comines, sino que también tenéis bien trabajado lo que son redes sociales y también lo que son plataformas de estos, vamos a llamarlo, Ignacio, voy a hacer como fai Arancha, de streaming, ¿no? Plataformas de que son de directos o que se pueden hacer, pues eso, colgar los programas o lo que sea, ¿no? Y otra cosa que como siente mozo que sois, trabajáis per bien, ¿no? Sí, sí, sí. Colegui, tronco. Ahí Sí. el culpable de todas las maldades que hay en las redes sociales, principal, y este señor que está aquí, Palavasca, David, sí. Dávila, que es el que nos desarma. Sí, sí, la verdad es que es culpa mía, no lo voy a negar. Pero sí, nada, a ver, Asturias está vieillado, pero sin redes y sin internet, güey, no es nada. Y en un medio como este, que está en retroceso, pues la verdad es que llegar a otro tipo público tiene que ser a través de las redes. Y sí, además están funcionando muy bien. La gente está respondiendo y está prestándonos mucho, porque además eso, interactúen y tal, que es lo que teníamos ganas. @ sentir Asturias, ¿eh? Claro, no, sí, eso es lo que... No, y además ahora estamos en directo con vos y como digo, una de las opciones más guapes que tiene el Twitch, que nos, Nalderiques también estamos trabajando eso, que es el tema de incorporar nuestro, no si es Nalderiques, si la xente fai alcordanza e facéis vos alcordanza, Nalderiques entamemos ya fai cuanta ya unos años y facíamos más una radio, una televisión más tradicional y entamemos con esto del Twitch. Y una de las opciones que, como digo a la xente, es el tema de que ahora estamos en directo, son las 8:17 y la xente puede interaccionar en el chat. Vamos a animar a los espectadores que tenemos con nos aquí ya, que si quiere que puede hacer alguna entruga, facemos alguna entruga de lo que preste en el tema del Twitch. Vos, por ejemplo, ¿cómo veis el tema este de Twitch? Que entrugamos mucho a la xente cuando hacemos entrevistas, eso, hablábamos la semana pasada con Alicia González, una ciclista profesional, o cuando hablamos con el músico Tor Braga. Vos, ¿cómo veis esto, por ejemplo, de estas nuevas tecnologías tipo Twitch, que puedes hacer, como estamos haciéndonos ahora mismo, una retransmisión en directo? Arancha no les entiende. Ella Yo no entra les- y no sabe lo que pasa ahí. Cuando yo era mozo, Yo, ¿verdad? estamos Antena 3. Y en Canal Plus. Yo esto del Twitch, tengo de decir que descubrílo gracias a un de los colaboradores de Sentir Asturias, que es Víctor Suárez, que cuando él se hizo este Twitch para hablar de los asuntos de la Wikipedia, de cine, como fala aquí en Sentir Asturias, yo fui corriendo a descargar la aplicación y dije, ay madre, y es que esta típica expresión de entiendo les pallabres, pero no entiendo lo que dicen, pues no lo entendía ni les pallabres. Y no entendíes. Sí, que además, oíste, Arancha, que métense mucho contigo porque ellos dicen que son mucho más mozos que tú, pero yo creo que no me parece. Nah, es No. mentira. Es Sí, mentira. sí. Lo que pasa es que ella empieza a Sí, maquillarse. el más viejo es Galán aquí. Sí, hombre, En realidad. sí, eso nada. Tú mira, les entráis. Sí, ¿Qué les entra? No mires para les entras. Él entra gratis, no necesita entrar. Sí. Entonces, no, estoy pensando yo que entonces que si miren para mí, que los entráis nada, entonces, porque yo para mí ya no queda un El res, ¿no? Margolle es la Carmaste. Uy. Pero lo que sí también me presta eso, ¿qué supón, aparte porque falabis de lo que lle, pero un yao, lo que sois un programa de xente mozo, que estáis trabajando eso, unas secciones guapes, pues, digo, muy extremas, que lle lo que nos presta mucho en Alderiques, porque traballáis dende historia, cosas muy moces, pero ¿qué supón estar na Radio Autonómica Asturiana? Cualesquiera, el que vos preste. Que no sé, ¿no? Venga, Marcos. Bueno, lo que supone estar en la RPA, y yo voy a parecer un poco pelota, pero de verdad, hay muchas veces que la xente dice, si yo trabajar en la radio, si tuviera na SER, si tuviera na COPE, yo estoy mucho más a gusto aquí, na RPA, porque realmente sentimos, yo creo que hay un sentimiento compartido, que podemos hablar de lo que realmente nos llega al coral. Y realmente podemos conectar mucho más con la xente
pues siendo una radio que tea para toda Asturias y podemos hablar mucho más sinceramente que si fuera una cosa mucho más generalista, ¿no? Y un poco como todo, cuanto más te abres y cuanto más generalista es, pues realmente pierdes en sentimiento. Y aquí en la RPA podemos hacer esos cosines. Pues poder hacer uno de los primeros magazines un pouco generalistas que se faen en asturiano na RPA, e iso é algo que é un paso máis a dar. Gustaríanos poder hacer muchos más horas, muchos más días, pero bueno, como para entamar está bastante bien. Y ahí estamos en una hora que es muy guapa además, la de la noche, ¿no? En esas horas en que la gente se está en casa tranquilo y tienen ganas de pasarlo un poco bien, intentar llegar a un poco al final del día y que vayan para la cama con una sonrisa y también con cosas interesantes, ¿no? Que no sea bueno, lo que yo paso de en radio y cuando siempre que trabajé en radio fue yo cuando decíamos, a ver qué rellenamos en el... No, que no sea rellenar, eso, sino que sea hacer cosas interesantes, que sea pues no hacer por hacer, sino tener unos contenidos que interesen, intentar, pues oye, decir, seguro que podemos equivocarnos en algunas cosas y que podemos, no podemos equivocarnos. No. Podríamos equivocarnos, pero intentar ir haciendo cosas nuevas, variando, cada vez que haya más gente, que participe todo el mundo. No, pero solemos tener, además, el problema contrario, ¿verdad? No necesitamos allargar, sino que muchas veces hacemos tantas cosas que nunca ven en un mismo día y tenemos que repartirlo porque tenemos tantas ideas hay tanta gente bono, ¿no? Que puede venir a aportarnos lo que tienen que hacer y todo lo guapo que tienen que decir, que la verdad es que 2 horas a la semana acaben haciéndose bien cortes, ¿no? Y tenemos que recortar, tenemos que hacer un Tetris, así que yo todo un gusto el ver que en Asturias, y también un poco el objetivo del programa, ¿no? El demostrar que hay mucha gente muy talentoso, muy talentoso, que puede hacer cosas al radio de Asturias, al radio del asturiano, y que encima, pues, da bien a micro, ¿no? Que hay una cosa que tú lo sabrás, Samuel, no es tan fácil como parece. Sí, eso, bueno, y ahora con estos directos, peor. Lo del nombre del programa, ¿dónde surgió? Bueno, yo creo que fue un poco de la idea de que queríamos hacer que se sintiera Asturias, una RPA, claro, que se falara Asturias de manera un poco diferente y al mismo tiempo que se sintiera Asturias, ¿no? Un poco sí. Ha sido ese juego de palabras, ¿no? Entre el sentir y el sentir. Yo que estoy hoy muy confesona, confieso vos una anécdota al radio de este programa que es una propuesta genial, que ocurrió. Pues el miembro más genial de este equipo, que soy yo, en este programa, se llamase Espabila Fabila, ¿no? Claro, todo el mundo me decía que, aparte de ser un hombre pacón, sí, ¿no? Radio Pacona, que para arriba para un programa de noche que no acababa de encajar, pero yo lo veía. Y muchos meses después de que fracasara absolutamente esta idea... Copiaronnos y en la BBC están haciendo ahora un programa que se llama Espabila Fabila. Sí. Pero resulta que los compañeros, y además los compañeros de Desayuno con Liantes, confesáronnos que en el día ellos pensaron hacer el programa de Desayuno con Liantes con mucho, bueno, con más procuro porque yo soy el programa matinal, ¿no? A las 6 de la mañana, y llamarlo Espabila Fabila. O sea, que yo me diría que ya surdiera en otra cabeza. Increíble que surdan una, pero que surdan dos. Una mala idea que surde en dos mentes a la vez. Y les 2 veces acabó desechada, por lo tanto eso tiene que decir sí, es que como decía el otro, está hablando del universo, ¿no? De que a lo mejor el nombre no era... Y lo que sí nos presta, porque soy xente mozo, y el tema, como digo, Alderiques fue uno de los proyectos que sigue a día de hoy, uno de los proyectos multimedia que utiliza el asturiano como lengua vehicular, y una de las cosas o les engarradís que hay ahora alrededor del idioma, no siempre apostemos por ello donde nos sentamos, falla cuanta ya que entamemos. El ver xente mozo falando en asturiano parece que danos un poco de esperanza de que tal, digamos, ese camino está como más segado y como estamos más averados a lo que podría ser una normalidad del idioma, ¿no? Claro, sí. Claro, sí. Nosotros estamos y tenemos esa gran suerte, ¿no? No solamente al radio del idioma, sino también al radio de otras cosas y de tener nuevas ideas. Encántanos estar con xente mozo, y, bueno, pues tenemos xente, por ejemplo, bueno, tuvimos a Alma Hidalgo, por ejemplo, que tiene que colaboró con nosotros 10 vegáis y que tiene 16, 17 años, ¿no? Y que él, sin embargo, tiene mucho que contar infantil, y que puede contar todas estas cosas desde ese sentir, ¿no? más mozo.
yo creo que hay futuro. Muchas veces, pues siempre en todos los aspectos de la vida, metémonos con los mozos, ¿no? Y con las moces, porque no tienen nada que contar, que no os interesa nada, etcétera, etcétera. Pero aquí está demostrándose en Sentir Asturias que además, y es muy interesante, ¿no? No solamente que tienen mucho que contar, sino que también pueden compartir espacio con gente que ya sea más mayor y que ya pues tenga otra forma de contarles cosas, ¿no? Y decir que podemos ser... A mí, tenéis que dejarme decir esta metáfora, porque encántame, somos dos en un reloj. Ah, pues. De nuevo. Oye, nuevo. Samu, ¿puedo enseñarte secretos internos del programa? Sí, claro, y es lo que por eso vos llamemos, para que nos enseñéis en directo aquí en Alderiques un secreto. Están tapándome los colaboradores por ahí. Ignacio, la cámara ya es. Tenemos a... Boomer también. No, me en la radio. A ver, estamos Sí, estáis avezados a la radio y ahora con el directo, o sea que tenemos aí un secreto que podemos ver agora en directo aquí en el Twitch de Alderiques, como os digo, tan de ellos espectadores con nos en directo, si vos presta podéis interaccionar e facei unha entruga a la xente de güey, estamos con la xente de Sentir Asturias, este programa de xente mozo na Radio Pública Asturiana, na RPA, e prestábanos eso, vemos agora a Ignacio peinándose e poniéndose guapo, pero como os digo, estamos anunciábamos que estamos nes corais de este programa radio e que güey facíamos de algo especial que era el enseñamos un pouco como se fai un programa de radio per dientro e, bueno, de alguna manera unha xente mozo que está traballando per bien, aí tenemos a Marcos tamén por aí asomando e está Ignacio, enséñanos, ahora Ignacio va a moverse un poco y enseñarnos también. Mira, la gente va corriendo según avanzo. Según avances van escondiéndose de Alderiques, ¿eh? Ahí Yo, tenemos... Samuel, te deseamos que tengo que irme corriendo, pero bueno, que den los collaces con vosotros. Y bueno, nada, pues encantada de estar en Alderiques y Sentir Asturias. Por cierto, no únicamente de noche, ¿eh? También podéis sentirlo a cualquier hora en Spotify. En ebooks. En RTPA la carta. En Apple Podcast. Ya no me llamo. O piratealo. O piratealo también. No, bueno. O grabarlo con una cinta. En Tinder también estamos. En Tinder. Estás tú en Tinder, pero el programa no. Estáis hablando del programa. Claro. Mira, ahora está con el look de francesa. Qué elegancia. Sí, elegancia. Sí, muy bien. Claro, tenemos sección de moda y aprendemos mucho. Claro. Yo el primero. Y aquí llega un poco donde nace la redacción del programa, aquí en 4 Producciones, y vamos a meternos, bueno, aquí tenemos el estudio que ya lo visteis, con Marcos ahí que está mirando el Tinder, y tenemos yo creo que el único cartel del mundo en asturiano del aire. En el aire, el programa está guapo, sí. Por desgracia. Sí, ahí vemos el estudio per fuera y todo eso, aquí colguen los compañeros algunos de los memes que nos fae David, que sabes que en redes sociales anda siempre provocándonos. Y si ya nos vamos a la zona del control, ¿vale? Sí. Donde tenemos aquí a Lluís Fanjul. ¿Qué tal, Lluís? Lluís, que tú ya nos sentamos de Alderiques, por eso conocemos lo per bien. Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo... ¿Cómo estás viendo, digamos, cómo te está prestando esto de Sentir Asturias, este programa en RPA? Bien. Yo creo que hay un programa muy dinámico, muy mozo, un programa que hacía falta también. La verdad es que es muy prestoso estar trabajando en este... Sí. El día que está aquí a los mandos. Estamos aquí trabajando un poquitín en ello. Cuando decimos demasiadas faltosas, cállanos. También un poquitín de censor también. Y aquí tenemos la publicidad. Sí. Eso sería la otra parte de lo que se llama la pecera, ¿no? Lo trullado que estábamos viendo antes. Sería la parte de la comedia. Y aquí tenemos a Jennifer Berrocal, que es una de los... Bueno, Jennifer, ¿qué tal? Ella es la que manda. Ella es la que manda. Esta es la que paga las facturas y luego encima nos enseña feminismo vamos en el programa, que es una cosa muy importante. Hombre, vamos. No, aparte los paisanos estamos, Jennifer, los paisanos estamos un poco todavía como burros, Un poco sí. Sí, ves, sabíalo yo, sí. Y bueno, la sección tuya préstanos mucho también, porque y es verdad que díceslo tú mucho en una sección, Jennifer, que eso, digo, decía tener un poco de comedia, pero y es verdad que ainda hoy en la sociedad nuestra de anguaño todavía hay muchas dinámicas, digamos,
vamos a llamarles machistes todavía, ¿no? Que hai que reeducar todavía, ¿no? Porque inclusive a la xente mozo, porque se dice, no, la xente mozo ya non lle como era el miguelo con la miguela que siempre tenía que colocar la ropa y demás, sino que también en xente mozo síguese dando historias destes, ¿eh? Sí, claro, es necesario seguir trabajando en ello y aparte les dinámiques camuden, pero oye, no, Perdón, es dinámiques van camudidentes como hieren fai unos años, Sí. pero sigue habiendo dinámicas machistas en la sociedad. Sí, sí, es muy importante. No nos damos la enhorabuena porque nos prestan mucho la sección, pero tú canealos a estos porque estos están un poco como rocinos, Oye, ¿eh? Sí, que sí, vamos sí. aprendiendo, ¿no? Están deprendiendo, de Va, momento porque- progresan adecuadamente. Bueno, anda, eso yo guapo, sí, que apresta mucho los notes de los guajes ahora y de las guajes, eso que ponen lo de progresa adecuadamente y antes en la época mía, yo sí que no tengo como Arancha, eso sí que yo tengo unos cuantos años y en la época mía no existía eso de progresa adecuadamente y era más una cuestión de números y sí que para él no es súper importante lo de progresa adecuadamente. Pues enhorabuena, Jennifer, préstanos mucho la tu sección y tú, ya te digo, tú, dayos caña, como ponía aquel disco de Disebra, dayos caña. No, tú no la calientes más, que ya bastante nos ponemos verdes aquí. Pues nada. Tenemos bastante al hilo, sí. Pues de verdad, Luis, gracias también por atendernos y Jennifer. O sea que y un poco les coráis, estamos viendo la hora, son las 20:30 y mira, tenemos ahí la hora que estamos en directo en el Twitch de Alderiques y güey queríamos estamos conociendo de fechu lo que es sentir Asturias, este programa na RPA, como veis, mira, está Ignacio haciendo Como realizador ya. Sí, un poco lo que lle todos les coráis del programa. Y Ignacio decía Arancha eso, que estáis percontentos col resultado y un poco digamos los resultados de la xente o el impacto que estáis teniendo, ¿no? Sí, la verdad que por lo que nos cuentan además de las audiencias, Sí. muy bien. Una web de la RPA a la carta, donde podéis también... Sorprendentemente bien. Hay que decirlo, la verdad, no Sí, nos sorprendió oye, nada. Pero que esto se emite de verdad, que no era broma. No oye broma. Ah, pensé que me estabais engañando. A ver, Sí, la verdad Marcos pensaba que estábamos, que no oye en directo, pues son las 20:32 y estás en el Twitch de Alderiques, Marcos, ¿qué te parece? En directo, está viéndote la gente. Minuto y resultado. Minuto y resultado, así estoy como si fuera el fútbol. A ver, sí, no, la verdad que como aquí lo pasamos también, trabajamos mucho, también de verdad. Y trabajas mucho aquí el equipo. Unos más que otros. Mira aquí, Jenny, ¿dónde vas? Con los cuentes para adelante y para atrás. La chefa, esa ya la chefa. Y darnos un bocadillo. A ver, al A final, veces tiene cosas. es aquí, echas en la tarde, en la noche. Y bueno, pues tenemos que trabajar mucho, pero presta, porque el resultado llega que la gente participa, pues sabemos que hay mucha gente que ya entra en las nuestras bromes y que sabe un poco el universo de Sentir Asturias, pues ya lo tienen televisado. Y, eso... Y espera, que hay que decir una cosa. Ya vamos a tener hasta escudo. Ay, es verdad. Lo siguiente y la bandera. Hicimos un Spoiler. concurso Vamos a hacer un spoiler. con escudo y todo. Ah, Esta semana va a descubrirse ya, o la semana que entra. La semana que entra, La semana que entra, sí. porque güey, el viernes, el martes o el miércoles, no sé qué día ayer, vamos a descubrirlo. Pero no emitimos en directo, sí, ¿no? Lo sabemos el martes. Pero anunciaremos luego el programa, no vamos a hacer spoiler aquí. sí, no vais a hacerlo ahora, tenéis que hacerlo para el programa, hombre, que nos hiera por conoceros un poco y eso, no, tampoco queremos ese privilegio. Lo que sí, para ir rematando, no os queremos robar más tiempo, queríamos conocer un poquitín el vuestro programa, sobre todo el envís de esta conexión que estamos haciendo en directo en el Twitch de Alderiques y era, pero un día damos la enhorabona porque hay un programa que nos presta por la vida, por el tipo de magazine que lle, todo tipo de temas que tratáis, de todos los ámbitos de la sociedad, por el uso del asturiano, por supuesto, pero lo que sí queríamos, a ver si nos podéis hacer, ya que vos llamemos un adelanto de si tenéis de alguna sección o de alguna cuestión que estéis rabilando nueva. Hay cosines, hay cosines. Sí. No Vienen sé, cosillas. diremos. A ver, estamos hablando últimamente mucho de Natura y probablemente tengamos pronto también algo de excursiones para descubrir la Natura, porque ahora que no se puede salir de Asturias,
Entonces, qué mejor momento para que se acerca el verano, que ya empiezan a decaer algunos confinamientos perimetrales y demás, de ir de excursión para Asturias a la naturaleza, que es donde podemos respirar un poco de aire puro ahora más que nunca, ¿no? Esa allí la que está más madura allá. Pero hay más cosillas. Después está prestándonos mucho de contar con gente de otros países que falen asturiano porque os prestó de prendelo, como Bárbara Baioli, que es italiana. Que xente más raro. Sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo se lle ocurre de aprender Y esta con Andrés lingua? Toro, que viene de Colombia, y entonces, bueno, otra que nos abandona. La Esquirola. Yo tengo vida fuera Ya trabajó en los Sí. 17 No, date cuenta. Yo tengo vida. Iba con... No como vosotros. Tengo más cosas que hacer. Preparar los guiones para los próximos... Claro. Teles aquí información. Pues Jenny, muchas gracias. Y tú eso, dallos caña, como decía Dixebra, acuérdate. Gracias a ti. Gracias, Jenny. Pues eso, Eso que me presta mucho decías, tener a esta Ignacio. gente, sí, Sí. a esta gente de fuera que aprendió asturiano porque ellos presta y no tienen ninguna relación con Asturias. Bueno, el caso de Bárbara, que estuvo aquí estudiando, pero sí, Andrés Toro Insultaron mucho. insultaron a la Sí, Toro, es verdad, sí, eso insultaron fue a muy Toro, mancante, sí. Eso es Eso ya lleva... Eso ya hay compañeros de militancia. Sí. Entonces, bueno, sí que nos prestaría a incluir a más personas de este tipo que conocemos y que poco a poco irán incorporándose. O asturianos que están por ahí por el mundo, que si nos ven además y les apetece colaborar, genial, como Joanel, que colabora de Berlín y que nos cuenta un poco la su vida allí, cosas, curiosidades y cosas de lo que pasa en Alemania. Pues encantados de... Bueno, y ahora, que esto y un poco a lo que tú te dediques, estamos haciendo un especial a un año de Andancio, Sí. de todos los sectores, y bueno, de momento llevamos el sanitario, para la semana que viene, hosteleros, Hosteleros. con conciencia. Y después tenemos las colaboraciones de Xoxian Bass como enfermeiro, en este caso, más que como nosotros papeles que lo solemos ver más de músico, de persona conocedora de las tradiciones, en este caso contándonos las experiencias pues, del andancio y las experiencias como enfermeiro, ¿no? Que, Parecemos como los Backstreet Boys, ¿no? Sí, estáis ahí como, estamos en, como decíamos, estamos en escoraes de Sentir Asturias, el programa este de la RPA, está prestándonos muchísimo, por eso no queríamos robaros más tiempo, porque el envís de esta conexión en directo, como digo, son las 20:37 de este viernes 23 de abril, y queríamos contratar con xente mozo de Sentir Asturias, un programa na RPA que nos presta pola vida, e lo que queríamos era un pouco eso, davos o deixavos les cámaras neste caso, porque estamos, como digo, a través de streaming, como aunque Ignacio non preste estes pallabres ingleses, estamos en streaming, en directo nel Twitch de Alderiques. Si vos presta eso, facer promoción del programa, decir cualesquier cosa, tenéis el Twitch de Alderiques abierto para cualesquier cosa. ¿Qué vos prestaría decir? El programa promociona solo. Y es tan bueno, el programa es tan bueno que se promociona solo, pero si queréis que lo promocionemos, Para bueno, adelante. podemos cantar, si queréis cantamos No, una pieza. no. Ya que yo ahora tengo inglés de canto, ¿sabes? No abramos esa vena. Espera, tengo que calentar la voz. Sí, chalalé, venga. Muchas gracias, Samu. Los martes y los miércoles a las 11:30 Sentir Asturias en RPA, o también Y yo los fines de semana así cuando cuadre. sábados y domingos suelen reponerlo, pero de tarde de quitar oyentes porque en las redes ponemos siempre pues los horarios, ¿vale? Entonces, Vale. martes y miércoles, 11:30, 12:30, y si no, pues en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast, en RTP a la En carta. RTP a la carta y de la que entres hay 5 estrellines a Dai ahí, el dai estilo. a las estrellas, 5 por lo menos. 5 estrellas por lo menos, sí. Y como un OnlyFans nuestro. Cuantas más estrellas, más comemos. Qué gocho. Y además estamos preparando presentaciones de libros nuevos, por ejemplo. Hay que decir que tenemos por aquí material nuevo bastante interesante. Ya te digo. Y redes sociales, a ver, decidnos las redes sociales, que son importantes. Pues todo es @Sentir_Asturias. En todo. En Estamos Facebook, en Instagram, en Twitter. en Tinder, En Tinder está Marcos, que no hay oficial, no hay oficial. oficial todavía, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Ahí. Y hasta en Grindr, en Guapo, en Suiza. El Fotolog. Fotolog. Estamos en MySpace también. Lo que no tenemos y el Twitch. Bueno, nada, Twitch ya tenemos el Alderiques para cuando tú quieras venir y contarte lo que quieras. Sí, porque nos faremos un día cuando te la andancia un poquitín más controlada, seguro que puede hacerse también un directo también, pero bueno, prestábanos eso, entrar en escoraes vueses y sobre todo para daros la enhorabuena del labor que estáis
que estáis haciendo y de verdad que eso, somos unos seguidores acérrimos en Alderiques, siempre programas que trabajen... Estaba calentando la voz para cantar al final de la conexión. Sí, cuando... Que no canta. No canta, ¿eh? ¿Pero qué quieres tú cantar? ¿Más tonada o qué estilo? No, ¿Qué soy estilo? más popero yo. Samu tiene mucho que hacer ahora para que le andemos molestando con él. Bueno. Y el relevo de Toli Morilla. Oye, Samu, que muchas gracias y que espera, que no me está aquí Luis. Ahí. Que está lloviendo. Muchas gracias, que está lloviendo. Que de verdad prestó muchísimo estar aquí en directo contigo. Que presta, que sigas con Alderiques y que sigas reinventándote y pasaste ya por la televisión tradicional, la radio, ahora Twitch. Y es un auténtico generación Z, tú. Aquí somos unos Pumas, pero Twitch, vamos, estás a la última siempre. Vamos tentando haciendo cosas, pero no, agradezco también este tiempo que nos dedicasteis a Alderiques y eso, lo que decir a la gente también, que si quiere, también vamos a desear este vídeo disponible, que también para que la gente conozca un poco el vuestro programa, ya estará también disponible, bueno, ahora mismo en cuanto... pesemos la conexión y todo eso, ya queda disponible en nuestro Twitch y también en nuestras redes sociales, que también hay una cosa que llevamos cuanta ya trabajando, pero de verdad que enhorabuena, y seguimos en contacto, a ver si la andancia está un poquitín más controlada, y otro día, en vez de hacerlo, digamos, en dos lugares distintos, como estamos en Alderiques, voy por ahí y facémoslo lo mismo que estamos haciendo, pero en directo por ahí, si vos parece. Enhorabuena de verdad por lo que estáis haciendo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Samu. Gracias, Talleu, muchas gracias. Gracias, collacios. Talleu. Pues que, como os digo, hasta aquí llegó la conexión de Wayne Alderiques, Wayne un poquillín especial porque hicimos una conexión con todo lo que les coráis de este programa radio tan mozo como Sentir Asturias na RPA, comentámosvos a que lo sigáis, también darles gracias a la gente que tuvo ahí de espectador, y tais oyertes, como siempre vos decimos, a las redes sociales de Alderiques, porque vamos a seguir trabajando esta herramienta del Twitch que nos permite hacer directos. En este caso, como os digo, pues estoy viendo aquí el reloj, son las 20:42, estamos en directo en el Twitch de Alderiques, pero como os digo, estáis oyentes a nuestras redes sociales porque a lo largo de la semana siempre vos damos anuncio y vamos a tentar vamos a ir gestionando, estamos ya gestionando de entrevistas y siempre extremado, güey, de algo especial porque no fue una persona concreta, sino que fue más... En este caso, a un programa radio pero guapo como Sentir Asturias en la RPA, que como os digo, comentábamos vos a que lo sigáis. Más nada, muchísimas gracias otra vegada más por estar al otro lado, seguir a Alderiques también, como decían los collacios y collacies de Sentir Asturias, también el nuestro y sencillo, porque estamos en todas las redes sociales con @Alderiques, y más nada, estáis oyertes porque diremos dando anuncia a nuevas entrevistas aquí en el Twitch, en estas tecnologías que, como digo, van avanzando y nos en Alderiques siempre nos presta estar, pues siempre a las últimas. Estamos en contacto, muchísimas gracias, hasta luego, cuidaos, hasta luego.